A ver, creo que tengo como dos puntos. Uno más de personal, vinculado a la historia familiar, diría casi de niña. Vengo de la ciudad de Santo Tomé. Mi papá fue toda la vida militante del radicalismo en esa ciudad. Cuando nací era concejal de la ciudad de Santo Tomé. En los 90 se dedicó a la actividad privada durante el menemismo y después, bueno, después del 2000, 2001, volvió como con mayor intensidad la actividad política partidaria y con lugares de representación institucional. Pero toda mi infancia estuvieron muy cercana a él y a un fuerte compromiso que mi viejo tenía más con la ciudad, digamos, con el plano de lo social, de la participación en distintas organizaciones e instituciones. Y eso fue como que tuvo distintos momentos para mí. En un primer momento, cuando era muy chica, como que no lo podía manejar. Esto de que mi viejo priorice por ahí el día de mi cumpleaños o el día del cumpleaños de alguno de mis hermanos, estar en una actividad pública y no estar con la familia. Como que eso fue siempre, pero igual después con el paso del tiempo me di cuenta que era más una cuestión inculcada por mis propios hermanos que una cuestión personal que resolví de otra manera, que cuando lo empecé a acompañar a mi viejo a todos esos lugares fue así como esto me encanta. Y me pasaba que mi viejo le gustaba mucho, como buen alfonsinista, dar discursos y prepararse para los discursos y la oratoria. Y yo me escondía, digamos, mientras él se armaba el sonido y preparaba el discurso, y no sabía nada hasta que yo un día lo corregí porque la estaba haciendo mal, y ahí fue como que él también descubrió esa pasión un poco que había inculcado en mí. Y después fue, digo, un descubrir colectivo cuál iba a ser mi proyecto de participación política, porque no era el radicalismo, o sea, no era para nada el radicalismo el espacio donde yo me sentía identificada, sobre todo en el ámbito de participación partidaria y demás. Entonces también tuvo que ver con una decisión de venirme a estudiar a Rosario Ciencia Política y descubrir a Giros, conocer a Giros. Fue así, digo, en el primer año mi viejo hizo un intento para que empiece a militar en algún espacio radical de la ciudad. Siempre tuve muy en claro que la militancia universitaria no era algo que me atraiga, ni mucho menos, así que su esfuerzo por ahí más de acercamiento a la franja morada y demás nunca tuvo sus frutos. Tenía como un interés muy grande en la militancia barrial, en la militancia territorial, y azarosamente los compañeros de Giros se reunían en la casa de uno de los compañeros que vivía en el mismo edificio donde yo vivía. Y así fue un poco más el acercamiento. La particularidad de compartir la misma facultad, si bien la mayoría de los chicos estudiaba comunicación y yo ciencia política, por ahí el cruce en los pasillos de la universidad y en el cruce del edificio hizo que nos conozcamos y que un día me digan: dejate de hinchar y venite a Giros, resolvé todas las cuestiones familiares que tengas que resolver, y así fue. En el año 2006 empiezo a militar en Giros. Giros nace en el 2005. Yo siempre digo que ahí como que el punto de inflexión fue paralelo, esto del ingreso a la Facultad de Política, el acercamiento con determinadas lecturas, particularmente la llegada de Marx a la vida de uno, que para nada tenía, o sea, digo, mi acercamiento más a esto del compromiso social no tenía que ver con un grado de formación académica y de política por ese lado, sino más por un compromiso que en las ciudades más chicas, digo, la participación política tiene que ver con otra cosa y no tanto con un desarrollo intelectual. Así que acá fue como un redescubrir la participación política, y en el 2006 sí empezar a militar ya en Giros. En ese momento Giros tenía en el barrio Nuevo Alberdi un trabajo
particularmente con los niños y con las niñas de Nueva Alberdi. Y ahí empezamos a plantear el paso al trabajo con los adultos, con las familias del barrio, el proceso del trabajo territorial, casa por casa, conocer las historias de los vecinos, empezar a organizar las primeras asambleas, y ahí fue como un viaje de ida y encontrar como tu lugar en el mundo o tu lugar en lo que entendés que tiene que ser la política y la militancia. Mira, la verdad que a nosotros nos marcó mucho. Empezamos en el año 2006 el trabajo con los vecinos de Nuevo Alberdi. Cuando nace Giro, nace como negación a las distintas formas de construcción políticas que existían hasta ese momento, con un trabajo territorial, pero con el objetivo siempre, el horizonte de construir un proyecto político. Esto, digo, me parece importante porque no es que hay grandes puntos de inflexión o golpes de timón que no estaban en la proyección política, sino que había una vocación de poder construir un proyecto político que en el 2006 no teníamos ni idea cómo se hacía, ni a dónde nos iba a depositar, ni qué tiempo iba a llevar. Pero sí estaba ese objetivo, digo, la militancia barrial no era vista como una militancia subsidiaria o como un hobby dentro de la vida de cada uno de los militantes, sino que había un fuerte compromiso a encontrar las claves de construcción política en el territorio. El 2007 y la gran inundación de Nuevo Alberdi es un punto de inflexión para todos nosotros y creo yo acelera muchísimo los pasos de construcción en el territorio. Nosotros veníamos de unas primeras asambleas donde los vecinos nos empiezan a contar esta amenaza que existía sobre desalojos para la construcción de barrios privados en la zona, amenazas de desalojo por la obra de canalización del Iberlucea, y una resistencia de alguna manera de esos vecinos de defender no solamente el derecho a la vivienda digna, sino también al trabajo rural, que era lo que les permitía su subsistencia y su modo de vida. En el 2007, en las inundaciones de marzo del 2007, Nuevo Alberdi, tanto la zona urbana como la rural, el agua llega casi al techo de la mayoría de las viviendas y arranca ahí un proceso de lucha y de organización, digamos, mucho más veloz, que nos llevó a ser la primera medida de fuerza, si se quiere, como Giros en aquel momento, que decidimos hacerla a través de un acampe frente a la municipalidad. Había una discusión ahí también en todos aquellos años acerca del método de protesta, de cómo hacíamos para que los estados o los gobiernos presten atención a los reclamos de los vecinos, pero cómo hacíamos también para que la sociedad, que quizás no vivía o no conocía la realidad y las injusticias de ese barrio, pueda solidarizarse y sentir como en carne propia esas injusticias. Entonces ahí se decide el método del acampe, esto de poder trasladar el barrio enfrente de la Municipalidad de Rosario, para que sea una protesta de alguna manera pacífica o que de algún modo incomode a quienes tenían que incomodar, que era el Estado municipal y provincial, como responsables de no haber hecho las obras de canalización y que el barrio tenga no solamente la pérdida de bienes materiales, sino también de algunas vidas. Fue para nosotros un baño de realidad y de mucha responsabilidad, y es cuando nos dimos cuenta de la responsabilidad que se puede asumir cuando uno es militante, en términos de que hay muchas cosas en juego de la vida quizás de un compañero, de un vecino, y esa empatía de sentirlas como propia, digo, de poder ponerse a la par del otro y dar esa pelea hasta el final, sintiendo que muchas veces la decisión que tomes puede ser errada, o sea, puede tener algún dejo de equivocación o de repercusión o de algo que vos no puedas prever. Pero creo que ahí, digamos, ese trabajo de construcción asamblearia con los vecinos nos fortaleció, nos empoderó a todos. Encontramos ahí, hicimos lazos con vecinos de Nueva Alberdi que al día de hoy siguen y que son con los que después empezamos a la par construir esta idea de ciudad futura, y encontrar ahí la primera victoria, si se quiere, en términos del reconocimiento al resarcimiento, que era algo que no existía, que el gobierno provincial y el municipal hasta último momento, en esas circunstancias no eran del mismo signo político,
lograr que se haga este reconocimiento y que se logre el resarcimiento que nunca había ocurrido en el barrio de Nuevo Alberdi fue una situación de decir, bueno, no solamente un mensaje para los militantes, sino también para los vecinos. Si nos organizamos, si nos movilizamos, podemos. Y a partir de ahí bajó el agua, aparecieron los especuladores inmobiliarios. Al otro día empezaron a recorrer casa por casa, en el peor momento de las familias, ofreciéndole dinero o apretándolos directamente para que dejen el barrio, porque decían que estaban limpiando la zona para poder desarrollar distintos negocios inmobiliarios, y ahí arrancó sin escala, digo. Tuvimos distintos momentos, tuvimos momentos de mayor movilización, donde los acampes eran casi cada 6 meses o cada 1 año, en el distrito, en la municipalidad. Arrancó personalmente también un desarrollo de tener que formarnos en una cantidad de temas que no conocíamos, digo, esto de empezar a estudiar la especulación inmobiliaria, el negocio de la tierra, la vinculación entre el Estado, los grupos económicos, digo, una cantidad de cuestiones que no aparecían en las lecturas de cualquier militante de izquierda o con las lecturas clásicas que uno tenía, y que había ahí un aprendizaje, y era estudiar y estar tener las herramientas necesarias, estar también en ese proceso palmo a palmo con los vecinos para ir. En un momento teníamos todos los jueves reunión en Villa Hortensia con la municipalidad que negaba todo lo que estaba pasando en la zona. Después aparecían los planos de los especuladores inmobiliarios y había que otra vez poner sobre la mesa cuáles eran las intenciones de uno y otro lado. Eso fue, digo, un viaje que nos llevó a todos los militantes de aquella época a tomar una decisión individual y colectiva, que de alguna manera en determinados momentos nos llevó también a tener que definir y a tomar colectivamente decisiones acerca de cómo darle sustentabilidad al proyecto político, cómo a medida que nosotros crecíamos, que íbamos avanzando en los estudios universitarios, que teníamos que empezar a laburar, que teníamos que empezar a, digamos, en mi caso ya había dejado la casa de mis viejos, pero decir, bueno, viejos, me voy a quedar a vivir en Rosario y eso implica de que me voy a poner a laburar para que ustedes no tengan que mantenerme como militante, sino que me voy a hacer cargo de esta decisión personal. Y eso fue un proceso en el que lo hicimos, digamos, cada uno de nosotros lo fue resolviendo personalmente, pero acompañado del proceso colectivo, digo, de cada uno éramos de alguna manera conscientes que ese compromiso individual se convertía en una construcción colectiva y que esa construcción colectiva dependía de cada una de esas individualidades en términos de hasta dónde estábamos dispuestos a abrazar la militancia como una forma de vida. Y bueno, ahí tuvimos distintos momentos, digo, también hubo crisis internas porque esto llevó a que por momentos no todos los compañeros tomen esta definición y entonces ahí había como idas y vueltas acerca de cómo se llevaba esto adelante. En el año 2010 conseguir la victoria más legislativa con la aprobación del ya basta y la prohibición de los barrios cerrados fue para nosotros también, como en ese 2007, una victoria importante en términos de conseguir determinadas respuestas por parte del Estado, porque nosotros siempre entendimos, cuando arrancó la lucha Nuevo Alberdi, que la batalla principal estaba por convencer de alguna manera al Estado de que tenía, según sus funciones, que acompañar al más débil en esta lucha totalmente desigual entre estas 200 familias que resistían cuerpo a cuerpo el avance de la especulación inmobiliaria y por el otro lado el negocio de unos pocos que había avanzado con gran sector de nuestra ciudad y que la voracidad de la especulación no tenía ningún tipo de límites y que era capaz de contratar a fuerzas parapoliciales, contratar a tipos que vivían en el propio barrio para amedrentar a sus vecinos. Digo, ya en ningún momento en esa época había una cuestión judicial, no había ningún juicio. Era una batalla cuerpo a cuerpo en el territorio donde los vecinos se encontraban totalmente expuestos e indefensos porque el Estado negaba este tipo de situaciones. Y nosotros siempre dijimos que esto se resolvía con la intervención del Estado, digamos, y que ahí había la resolución. Existía ahí no solamente la resolución para esas familias, sino para toda la ciudad de Rosario en defensa de esas tierras. Post
aprobación del ya basta, se vino otra definición importante, que fue, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la vía? La vía institucional, la vía electoral, en esto de que muchos nos decían, bueno, ustedes ahora aprendieron a hacer ordenanzas, lograron generar los consensos para sancionar una ordenanza de este tipo, quieren meter un concejal, quieren meterse en la vía partidaria. Y nosotros en ese momento definimos que tuvimos un congreso que fue muy importante para nosotros en el año 2010, donde por un lado definimos una estrategia que se llamó Estrategia 2015, o sea, en el 2010 dijimos que para el 2015 queríamos empezar a construir una alternativa para la ciudad de Rosario, pero que en ese momento no era el tiempo adecuado para ponerse a construir el partido político o empezar a explorar la vía institucional, sino que había que seguir en territorio con mayor profundidad, con mayor intensidad, para poder demostrar cómo es esa sociedad que nosotros queremos para mañana hoy. Y decíamos en ese momento, bueno, dimos muerte a un ícono del neoliberalismo en las ciudades, como son los barrios privados, pero ahora tenemos el desafío de poder mostrar qué otras cosas pueden pasar en ese territorio y que tengamos que salir de esta falsa dicotomía, digamos, a la que nos ha llevado el neoliberalismo en términos de construcción de ciudad, en que las periferias de las ciudades o son villas de emergencia o son barrios privados. Digo, ahí en el medio hay otra posibilidad, hay otro proyecto de desarrollo y crecimiento de la ciudad, y eso fuimos a ver si era posible o no. Digo, en ese momento ni conocíamos el tambo de la Resistencia. O sea, sabíamos que en el barrio había un tambo, pero no teníamos ningún tipo de vínculo. Y en ese congreso, para hacer eso, lo que sí definimos era que determinados compañeros de la organización se iban a ir a vivir al barrio. Iban a ir a dar pelea, que iban a acompañar a los vecinos ahí cuerpo a cuerpo en la defensa de ese territorio. Porque después de sancionar la ordenanza y previo a ese congreso, conocemos al tambo, porque tiran, o sea, aparecen unas topadoras sin ninguna orden judicial, le tiran la casa al cuidador del tambo, intentan arrasar la unidad productiva, que ahí es cuando nos contacta Oscar y aparecemos y empieza toda otra historia, fundamentalmente con la resistencia del tambo, pero también con la construcción de la ética como proyecto educativo. Y así fue que 5 compañeros nos fuimos a vivir al tambo y la resistencia, lo cual para mí también fue un punto de inflexión, también ahí, digo, en esto de lo personal y lo colectivo. Nada, no dudé en ningún momento y digo siempre que extraño esos años porque me fui llorando el día que volví a la ciudad de alguna manera, porque en el tambo fue experimentar la militancia desde otro lugar, digo, con otros tiempos, con otra dinámica, con otros ritmos, con otros desafíos, digo, hacernos cargo de vuelta. Así como en el 2007 nos teníamos que poner a estudiar qué era el negocio de la tierra, en el 2010 nos teníamos que poner a estudiar qué era la mastiti y cada cuántas horas se ordeñaba una vaca y de qué manera se podía mejorar el proceso productivo y de qué manera se agregaba valor en origen, cuáles eran las mejores, digo, una cantidad de cosas que para mí esa es una de las cosas más lindas que tiene la militancia en Ciudad Futura en términos del vínculo con el hacer, que hay ahí un vínculo que siempre fue una discusión en los procesos de transformación entre la teoría y la práctica. Y en Ciudad Futura está eso todo el tiempo de que la práctica, digo, pensar en aprender a vacunar un ternero, tener que administrar un suero, una vaca, en ese marco es un hecho de militancia y un hecho político en sí mismo, porque de que siga viviendo esa vaca depende que ese tambo siga creciendo y que se pueda demostrar que hay un modo distinto de producir en las periferias. Digo, que esa vaca viva o no, se jugaba mucho más que cualquier otra cosa. Y eso es como que llega de otra manera. Y bueno, fue ese mismo territorio también donde tomamos la definición años después de construir Ciudad Futura. Esto de estudiar ciencia política te acerca a una cantidad de lecturas con las cuales algunas te marcan, otras pasan sin pena ni olvido, algunas te gustan, otras no, pero sí creo que fue importante porque permitió esto, un acercamiento con una cantidad de conocimiento
muy diverso, en la cual digo, la teoría sociológica me encantó, particularmente fue a partir de teoría sociológica que tuve las primeras lecturas de Marx. Después hay otras lecturas que tienen que ver con cuáles son las que te quedan o las que te causan a vos algún efecto o te llevan a pensar determinadas cosas o a tomar determinadas decisiones vinculándolo con la militancia política. Gramsci yo creo que es como una de las principales lecturas en términos de decir, o sea, esas lecturas que te causan claridad, que te dan elementos, que te permiten seguir pensando. Después hay lecturas que quizás no son de la teoría, sino más en términos de relato, de novela y demás. Amor y Anarquía, cuando leí Amor y Anarquía de Caparrós, fue así, esas lecturas que te tocan alguna fibra más personal y te llevan, que no las olvidás, no sé bien por qué, pero que vos te acordás hasta en el momento, en el año en que lo leíste, lo que estabas pensando, las situaciones que estabas atravesando. Después tuvo una época de lecturas más zapatistas, también en la vida en el tambo, digo, cada uno de los momentos de la etapa de la militancia fueron haciendo que uno tenga un acercamiento o vaya buscando por determinados lugares esas lecturas. En los últimos años García Linera creo que aporta al pensamiento latinoamericano y además tiene esto muy bueno de que estar pensando y reflexionando sobre nuestro tiempo, digamos, que es algo que cuesta mucho. Vos decís, bueno, ¿cómo encontrar lecturas que sean contemporáneas, que te permitan a vos nutrir el proceso y con las que puedas ir dando una discusión? Me parece que García Linera y todo el aprendizaje también de Podemos en España, de los gobiernos del cambio y del municipalismo como los de Ada Colau en Barcelona. Y hay una cantidad de experiencia contemporánea que para mí es más que interesante porque llega desde otro lugar, porque llega como invitación a reflexionar y a también empezar a escribir. Digo, creo que si hay algo que tenemos como pendiente desde Ciudad Futura o por ahí no tan desarrollados es poder hacer una mayor contribución en términos de escribir los aprendizajes que vamos dando de la práctica política, que creo que son importantísimos porque además toda la cuestión digital y las nuevas comunicaciones nos permiten que esto fluya a otra velocidad y está buenísimo y creo que hay ahí incluso después de que volvimos con los compañeros de Barcelona, ahora que estuvimos en el encuentro de Ciudades Sin Miedo, dijimos, bueno, acá algunos conceptos que nosotros compartíamos o volcábamos, que quizás tienen que ver más de las lecturas post-2001, de Maceo, de Ciesa, de bueno, cómo se construye poder popular, cómo también nosotros trabajamos el término de la prefiguración y demás, nosotros lo contábamos allá y aparecía como algo, decían, zarpado, che, esto que comentan los compañeros de Ciudad Futura, y nosotros nos sentíamos que era algo totalmente ordinario. Entonces por ahí uno no le da demasiada importancia a eso, así que yo creo que hay que escribir. Y una de las últimas lecturas que se vincula también con el momento en el que estamos ahora es una novela que me acercó una compañera el año pasado y que fue la que inspiró un poco la idea de esta lista de las mujeres, que fue la novela de Gioconda Belli, El país de las mujeres. Yo ya había leído algunas otras cosas de ellas que me habían acercado también algunos militantes, conociendo un poco mi vida, mi experiencia, cómo abrazo la militancia con determinada pasión. Me habían regalado el libro sobre su autobiografía y una compañera me dijo, lee este libro, El país de las mujeres, y me lo devoré en 48 horas en las vacaciones y fue lo que permitió empezar a pensar algunas otras cosas. Así que creo que son libros que quedan. Bueno, la verdad que llevó un tiempo, fue un proceso colectivo de varios meses, no porque haya sido complicado o complejo tomar la definición, sino porque nos dimos el tiempo en términos de seguir priorizando la construcción a nivel local, de no tomar ninguna decisión porque así lo indican los manuales, digo esto de, bueno, el crecimiento de Ciudad Futura y entonces no te podés quedar solo en lo local y hay que ir a lo provincial o a lo nacional, sino que fue una reflexión de decir, bueno, vamos a ir dando debates también de formación hacia adentro,
vamos a ir socializando toda la información con los compañeros. Digo, nosotros arrancamos para poder tomar las definiciones que tomamos para estas elecciones del 2017, arrancamos casi a mediados del 2016, compartiendo también con los compañeros en distintas asambleas todo el aprendizaje en el Consejo, cómo era el vínculo con las distintas fuerzas políticas, cómo era, si existía o no posibilidad de prefigurar en el 2017 algún tipo de confluencia hacia el 2019 para generar una alternativa de gobierno en la ciudad de Rosario. Digo esto porque no es que fue una decisión complicada y que llevó muchas asambleas porque no nos poníamos de acuerdo si había que hacerlo o no, sino porque le dimos un tiempo para que sea lo más genuino posible la definición. Por eso tomamos primero las definiciones a nivel local. Digamos, ya en mayo largamos y presentamos los candidatos a nivel local, presentamos la candidatura de Eduardo Trasante y nos dejamos un tiempo más para seguir debatiendo lo nacional, para poder tener una apropiación de esa definición y que sea lo más genuina posible. Salió, digamos, se hizo una asamblea de más de 300 compañeros y compañeras, donde desde la Asamblea Ejecutiva, que es el órgano por ahí más de representación de todos los espacios de Ciudad Futura, que somos ya casi creo que como 40 compañeros, los coordinadores de distrito que están en el territorio, los referentes de los distintos proyectos estratégicos, los compañeros que estamos en el Consejo, veníamos construyendo esta definición, veníamos pensando que era importante dar respuesta a esta esperanza o entusiasmo o ilusión que generó Ciudad Futura más allá de Rosario. Digo, hay de muchas localidades, no solamente de la provincia, pero particularmente en este caso de la provincia de Santa Fe, que se venían contactando, que venían con ganas de poder empezar a desarrollar algo a nivel territorial en cada una de esas localidades. También nos planteábamos y analizábamos el escenario nacional, digamos, esta coyuntura en la cual nosotros tuvimos, sin ser militantes orgánicos de ninguna agrupación del kirchnerismo, un compromiso muy fuerte en el año 2015 en el balotaje, en términos de entender que el triunfo de Macri iba a representar un retroceso, que era un retroceso para nuestro país, pero que era un retroceso para toda la región también, viendo lo que pasaba en Latinoamérica, y que en este momento, digo, tenemos la oportunidad, el desafío, ¿por qué no?, de expandir esta forma de construcción política. Así como en el año 2005-2006 fuimos al territorio a buscar las claves de cómo se construía un proyecto político para la ciudad de Rosario, cómo se generaban alternativas, políticas públicas a escala de la ciudad, podamos ahora compartir y salir a encontrarnos, es eso más, una búsqueda, a encontrarnos con otros, a ver cómo se construye esto de una alternativa, una nueva forma de gobierno a una escala provincial, a una escala nacional. Digo, sin apuros y sin recetas, sin manuales. Nos parece que nosotros estamos convencidos de que las transformaciones principales en el siglo XXI tienen que ver con empoderar a los municipios, con empoderar a los gobiernos locales, porque cuanto más descentralizado pueda estar el poder, más cercano y en mano de la gente común va a poder estar ese poder. Pero sí entendemos que hay un juego de que es una doble dinámica, digamos, que se construye de abajo hacia arriba, pero que en algún momento, así como tuvimos que entrar a las instituciones para poder masificar o replicar o multiplicar las prácticas a nivel territorial que veníamos haciendo, ahora también hay que pensarlo a una escala mayor. Y en esa salida nos encontramos con compañeros en Santa Fe, que venían también con la ilusión de poder generar una propuesta municipalista para la ciudad capital de nuestra provincia, con los compañeros de Barrio 88, que van a ir por primera vez ahora a elecciones de concejales, y nos encontramos con grupos de principalmente jóvenes, de Venado Tuerto, de Esperanza, de San Jorge, que cuando los vamos a visitar es, bueno, dale, queremos arrancar, queremos empezar a generar algo distinto para nuestros municipios también. Díganos cómo se hace, cuéntenos. Digo, y nosotros en eso tratamos de decir, no tenemos intenciones de bajar con la chapita Ciudad Futura, digamos, con ese sesgo medio imperialista, a decirle a las localidades, bueno, esto es Ciudad Futura y así se hace, o esta es la plataforma, este es el programa de gobierno, sino que por el contrario, es juntarnos y decir, bueno, acá hay un eje central que es la prefiguración, que es el hacer, que es el empezar a organizarnos a partir de la gestión social
de algún tema puntual de nuestra localidad, de nuestra ciudad, de nuestro territorio, de nuestro barrio, y a partir de ahí se genera la legitimidad, se genera el proceso de organización y se tiene las posibilidades de empezar a generar una alternativa. Y queremos llegar al Congreso de la Nación para empezar a poner estos temas en la agenda. Queremos llegar al Congreso de la Nación para empezar a discutir la descentralización del poder en Argentina, digamos. De alguna manera estamos convencidos, y digo, a lo largo de la historia de Giros y de Ciudad Futura muchas veces estuvo esa tentación de otras organizaciones, quizás mayoritariamente nacidas en Capital Federal, que te convidaban o que te incitaban a la construcción de la herramienta nacional. Digo, esa herramienta nacional fue teniendo a lo largo de estos 12 años de historia de Giro distintos nombres, pero que estaba todo anclado desde que tenemos que juntarnos y empezar por lo nacional. Y nosotros por el contrario, entendemos que se arranca desde lo territorial, se arranca desde lo local, y a partir de esa fortaleza en el plano más del empoderamiento de la gente común, tomando los asuntos de todos en sus manos, tenemos la posibilidad de generar algo distinto en el siglo XXI. Si no podemos hacer esfuerzos y generar una herramienta nacional, progresista, de izquierda, digo, ahora, si eso, llegado el caso, llega a lograr determinados lugares de representación política o institucional, y no lo hicimos de una manera distinta, vamos a cometer los mismos errores. Porque me parece que también hay un aprendizaje de los últimos años de la región de toda Latinoamérica, que si hay algo que no le faltó a todos los gobiernos con sus sesgos en cada uno de sus países, si hay algo que no le faltó es voluntad política. Pero definitivamente con la voluntad política sola no alcanza. Digo, es necesario, cuando llegamos a esos lugares de representación política o de representación estatal, haber podido construir no solamente las respuestas a cómo se gestiona o cómo se puede organizar la sociedad con modos más igualitarios y más justos en cada uno de esos planos, digo, la producción, en la educación, en el trabajo, sino también generar un tipo de poder distinto. Porque lamentablemente, por más que muchas veces hay quienes creen que en el Estado está todo el poder, o que cuando uno vota a un representante en algún cargo, ahí está todo el poder, lamentablemente no es así, digamos. Nos hemos dado cuenta de que el Estado es un poder más importante, que tiene que ser lo más democrático posible, pero que con tener solo una referencia nacional, sin un proceso de organización territorial y de movilización fuerte, con un fuerte anclaje territorial de abajo hacia arriba, hay determinadas cuestiones que no se pueden hacer porque los poderes fácticos de nuestro país y de toda la región e internacionalmente tienen un poder de fuego que es mucho más grande que el que puede llegar a tener cualquier representante institucional. Entonces, la tarea es doble, digamos, ganar elecciones, es construir una mayoría social que luego se plasme en una mayoría electoral, pero también es construir un tipo de poder distinto que pueda hacerle frente a todos esos embates, porque cuando lleguemos a ese lugar y querramos descentralizar el poder, redistribuir los recursos, digamos, tocar intereses para que todos podamos vivir mejor, es necesario tener una fuerza organizada que sea capaz de sostener desde el territorio esas transformaciones.